¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora hablaremos de las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y primero que todo vamos a hablar de las funciones inyectivas. Bueno, en este video les voy a explicar en conjuntos y mirando las funciones gráficas, ¿no? Primero que todo, como les decía, la inyectiva, yo siempre escribo la palabra inyectiva así, iniciando con el número 1. ¿Por qué? Porque a las funciones inyectivas también se les dice de 1 a 1, ¿sí? Esto como por recordar, ya vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Entonces, esa es la pista. La i, acuérdense, con el 1, ¿sí? Entonces, cada elemento del conjunto de llegada, bueno, vamos a mirar los conjuntos para poder hablar más claramente, ¿no? Entonces, cada elemento del conjunto de llegada, este es el conjunto de partida, partida y llegada. Entonces, cada elemento del conjunto de llegada, o sea, cada uno de estos, bueno, partimos para que esto sea una función, de cada uno de estos elementos, voy a hablar de flechitas como para no complicarnos. De cada uno de estos elementos debe salir una flecha nada más, ¿no? Puede que salga una o ninguna, pero generalmente debe salir una, ¿no? Nunca pueden salir dos flechitas de ningún número para que esto sea una función. Entonces, para mirar cuando sea inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, siempre nos vamos a basar en este conjunto, en el conjunto de llegada. Entonces, inyectiva, cuando a cada uno de estos elementos les corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. O sea, máximo les puede llegar una flecha acá. Por eso se llama 1 a 1, porque siempre de aquí, como les decía, por ser función, de aquí siempre va a salir una imagen, una flecha, y aquí ahora tenemos la condición que a estos como máximo les puede llegar una también. Entonces, por ejemplo, si aquí la A es la imagen del 1, la B es la imagen del 2 y, por ejemplo, la C es la imagen del 3, esta función es 1 a 1. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos les llegó una flechita del conjunto de salida. No importa si, por ejemplo, digamos que aquí está la D y no le llegó nada. No importa. ¿Por qué? Porque lo único es, la condición para que sea inyectiva es que a este conjunto, a los elementos, les llegue una flecha o ninguna. Esta función entonces es inyectiva. A este le llega una sola flecha, una sola flecha, una sola flecha y ninguna flecha. Está perfecto. O sea que esta es una función inyectiva. ¿Qué tendría que pasar para que esta no fuera inyectiva? Que, por ejemplo, del 4 saliera una flecha para la C, ¿sí? ¿Por qué ya no es inyectiva? Porque a la C le llegan dos flechas, ¿sí? Entonces, la C sería imagen de dos elementos del conjunto de salida. Entonces, inyectiva, a todos les llega o 0 flechas o una flecha. Si le llegan más de una flecha ya no es inyectiva. Entonces, ya lo vimos en los conjuntos, ahora vamos a verlo cuando vemos las funciones graficadas en el plano cartesiano. Aquí hice la gráfica de dos funciones, una de las dos sí es inyectiva y la otra no. ¿Cómo se reconoce cuando es inyectiva? Como lo vimos es porque, recordemos que en este caso este es el eje X y el eje Y, ¿no? El eje Y es el conjunto de llegada. Aquí el eje Y es el conjunto de llegada y el eje X es el conjunto de salida. Por ejemplo, si nosotros observamos, aquí esta función es la función x al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado dio como resultado el número 1. ¿Cuántas flechitas, digámoslo así, salen del 1 de la x? Una. ¿Cuántas llegan al 1 de la y? Una. Pero, si miramos por este lado, la imagen del menos 1, o sea, menos 1 al cuadrado, es 1. Ya al número 1 del eje Y le llegaron dos flechitas, digámoslo así. Aquí es lo mismo que si estuviéramos sacando flechitas. Salió la flechita del 1 y llegó al 1. Salió del menos 1 y llegó también al 1. O sea que como al 1 le llegaron dos imágenes, no es inyectiva. La función x al cuadrado no es inyectiva. Ahorita lo vamos a aclarar de otra forma. O bueno, de una vez. ¿Cómo se sabe que una función sí es inyectiva o no es inyectiva? Yo lo explico de una manera muy sencilla. Si una función baja y vuelve a subir, es porque no es inyectiva. O si sube y vuelve a bajar, no es inyectiva. ¿Por qué? Voy a dibujar aquí, voy a hacer un dibujo ahí
que se me ocurre cualquier tipo de dibujo. Voy a dibujar aquí otra función, pero ahora la voy a dibujar con azul. Por ejemplo, supongamos que hay una función que es el dibujo así, ¿sí? Esta parece una cúbica. Entonces, esta función subió y volvió a bajar de una vez. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí el número 2 tiene una imagen y dos imágenes. Además, por este lado tiene otra imagen, ¿sí? Entonces, si una función sube y vuelve a bajar o baja y vuelve a subir, es porque no es inyectiva, porque tendría varias imágenes o la imagen sería, por ejemplo, un número sería imagen de varios elementos del dominio, ¿sí? Ahora aquí, miremos que esta función solamente sube y sube y sube y sube. No volvió a bajar. Entonces ya se sabe que sí es inyectiva. Pilas que tenemos que mirar todo el gráfico, ¿no? O sea, estamos suponiendo que aquí baja y nunca vuelve a subir y que aquí sigue subiendo y nunca va a bajar, ¿no? Porque si llega a bajar es porque ya no es inyectiva. Entonces, otra forma de ver si es inyectiva o no. Generalmente algunos profesores dicen, trazamos líneas horizontales y si alguna línea horizontal toca más de una vez la gráfica es porque no es inyectiva. Así, por ejemplo, aquí, si trazamos una línea horizontal, ¿cuántas veces tocaría la gráfica? 1, 2 y 3. Por eso no es inyectiva. Aquí cualquier línea que tracemos, si trazamos una línea horizontal por acá, ¿cuántas veces toca la gráfica? Una. O por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Siempre va a tocar una sola vez la gráfica. Ahora pasamos a las funciones sobreyectivas. Y cuando una función es sobreyectiva, cuando cada elemento del, vuelvo a decirles, nos basamos es acá. Porque para que sea función, de cada uno de estos elementos debe salir solamente una flechita, ¿no? Entonces, cada elemento del conjunto de llegada, o sea, cada elemento de acá, le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. O sea, en esta ocasión, a estos elementos, a todos les debe llegar por lo menos una flecha. Entonces, una formita con la que yo me acuerdo de la sobreyectiva. Para acordarme de la sobreyectiva, yo siempre escribo aquí, no sobra. Me acuerdo de esto, no sobra. ¿No sobra qué? Aquí ninguno. Si ustedes miren, si recordamos, en la parte de inyectiva no importaba que quedara un elemento sin que les llegara flecha. No importaba. Sí, porque simplemente con que llegara una o ninguna ya era inyectiva. Aquí en la sobreyectiva no puede sobrar ninguno. O sea que todos estos elementos del conjunto de llegada les tiene que llegar por lo menos una flecha. Por ejemplo, supongamos que aquí le llegó una y le llegó una. Así no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque sobró uno. Para que sea sobreyectiva, debe a todos llegarles. Por ejemplo, supongamos que aquí llegó y no importa si le llegan dos. Lo importante es que le llegó a todos. Entonces, para que sea sobreyectiva, no puede sobrar ninguno aquí sin flecha. Debe tener por lo menos una flecha o dos flechas. Si llega a sobrar alguno, ¿sí? Hay un elemento que no le llega a imagen, entonces que no le llega a ninguna flecha, pues es porque ya no es sobreyectiva. Este no lo vayamos a tener en cuenta solo para acordarnos, ¿no? Que no sobra ninguno. Sobreyectiva. Voy a hacerles otro ejemplo. Supongamos que tenemos los conjuntos, estos dos, ya solamente hay un elemento acá. Y supongamos que obviamente para que sea función de los de aquí debe salir solamente una flecha, ¿no? Disculpan el desorden, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Será sobreyectiva, sí o no? Sí es sobreyectiva, ¿por qué? Porque no hubo elementos que sobraran acá. ¿Cómo sería para que no? Miren que no importa que todas las flechas llegaron acá. Lo importante es que a los elementos de acá, a todos les llegó por lo menos una flecha. O son imagen de uno por lo menos. Si yo llegara a agregar aquí la B, ya no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque ahora la B sobró. A la B no la tuvieron en cuenta para nada. Entonces, resumen, inyectiva, a todos les llega una o ninguna, no importa. Y sobreyectiva es que a todos les tiene que llegar. ¿Listos? Aquí esta no sería sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, debería estar solamente ese elemento. Ahora vamos a verlo en los gráficos de las funciones. Aquí nuevamente realicé dos gráficas y una de las dos sí es sobreyectiva y la otra no. Entonces en las gráficas, ¿cómo se reconoce que una función es sobreyectiva? Porque no sobra. ¿No sobra qué?
no sobra ninguna parte. Recordemos que el eje Y es el conjunto de llegada. Entonces nos vamos a fijar nuevamente en el eje Y. En la anterior vimos que, por ejemplo, aquí la parábola, el número 1 era imagen de dos veces, ¿sí? O sea, en el 1 era la imagen del -1 y del 1. En este caso no habría problema, ¿sí? Lo importante es que no haya números en el eje Y que sobren, o sea, que no tengan imagen. Por ejemplo, aquí, el 2, ¿cuántas imagen? ¿Es imagen de cuántos? Es imagen de 2. ¿Por qué? Porque es imagen acá y acá. El 4 es imagen acá y acá. Hasta ahí iría bien, porque digámoslo así, le llegan 2 flechitas. Pero hay números del eje Y que no son imagen de nada. Por ejemplo, el número -2. Si yo trazo una línea horizontal, nunca va a tocar a la gráfica. O sea que toda esta parte del eje Y me sobra. ¿Cómo me sobra toda esta parte del eje Y? Porque por aquí no hay gráfica, entonces esta no es sobreyectiva. ¿Listos? ¿Cómo se reconocen las sobreyectivas? Porque siempre, como esta es una cúbica, siempre inicia desde abajo, desde menos infinito, y sube hasta infinito. No importa si como esta va subiendo y bajó y volvió a subir, no importa. Lo importante es que inicia en menos infinito y termina en infinito. Entonces, esta función, como inicia desde abajo y termina arriba en infinito, esta sí es sobreyectiva. ¿Listos? Cuando no cubren alguna parte del plano cartesiano en el eje Y, o sea, cuando no cubren desde abajo hasta arriba, es porque no son sobreyectivas. Por ejemplo, si yo les hago otro gráfico de una línea recta, supongamos que esta línea, ¿sí? Esta línea es una función. La pregunta es, ¿esta es sobreyectiva? ¿Sí o no? La respuesta tendría que ser que sí, porque se supone que si es una recta, aquí no termina, ¿no? O sea, la recta sigue subiendo. Puede que yo haga el dibujo de una recta desde aquí hasta aquí, sí, pero no quiere decir que sea así de cortica, porque recordemos que el concepto de recta es que no tiene ni comienzo ni final. Entonces yo dibujé esta parte, pero se supone que esa recta va a seguir subiendo y aquí va a seguir bajando. Entonces esa recta va desde abajo hasta arriba, o sea que esta sí sería también sobreyectiva. Vamos por último a pasar a las funciones biyectivas. ¿Cómo me acuerdo yo de las biyectivas? Por este bi. Bi, ¿qué quiere decir? 2. Cuando uno dice bicampeón o bisílabo, ¿sí? Es 2 veces campeón o 2 sílabas. O binomio es 2 términos, ¿sí? Bi quiere decir 2. Entonces, biyectiva quiere decir que cumple las dos condiciones, que son inyectivas y que además son sobreyectivas. Aquí tenemos 3 ejemplos. Los 3 ejemplos son funciones. ¿Por qué? Recordemos que, vuelvo a decirles, una función, para que sea función, de cada uno de los elementos de salida debe salir al menos uno o ningún elemento, ninguna flecha, digámoslo así. Entonces, de aquí sale 1 y 1, 1 y 1 y 1, y de aquí de todos sale solamente 1. No pueden salir 2 y si no, no serían funciones, ¿no? Para saber si son inyectivas, biyectivas y sobreyectivas, como resumen, miramos siempre el conjunto de llegada. Entonces, aquí sería como una tarea de una vez adelantando. Esta función será inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. En este caso, esta es 1 a 1. Miren que estoy observando solo este. A este le llegó 1, 1 y ninguno. Entonces, esta es inyectiva. Solamente es inyectiva, ¿por qué? Porque para que sea sobreyectiva no puede sobrar y está sobrando 1. En las inyectivas no importa si sobran. Con que les llegue una o ninguna flecha son inyectivas. O sea que esta sería una función inyectiva. Seguimos con esta. Esta también es inyectiva porque le llega una flechita al conjunto de llegada. Entonces, esta función es inyectiva, ¿sí? Porque es 1 a 1, ¿sí? Puede que hubiera sobrado, ¿sí? No importa, sería inyectiva. Ahora, será sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva no puede sobrar ninguno. Y miren que aquí no hay sobrando ninguno. A todos les llegó flecha, o sea que también es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva, entonces esta ya no se dice ni que es inyectiva y sobreyectiva, sino simplemente se dice que es biyectiva. Con que se sepa que es biyectiva ya se está diciendo que es inyectiva y sobreyectiva. Esta última será inyectiva. No es inyectiva, ¿por qué?
Porque a este le llegan dos imágenes. ¿Sí? Acuérdense que inyectivas es 1 a 1. Le puede llegar uno o ninguno. Esta no es inyectiva. Ahora, sobreyectiva, ¿sobra algún elemento de aquí? No sobra ninguno, o sea que sí es sobreyectiva. Como es sobreyectiva, pero no es inyectiva, tampoco es biyectiva. Vuelvo a decirles, para que sean biyectivas, tiene que cumplir las dos condiciones. Ahora vamos a la gráfica. Nuevamente realicé dos gráficas, ¿no? Entonces, para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva. Aquí vamos a hacer un resumen de todo lo visto. Primero que todo vamos a revisar si es inyectiva. Entonces, ¿cómo se sabe si es inyectiva? En la gráfica recuerden que para que sea inyectiva es porque solamente baja o solamente sube. En este caso, esta función solamente baja, o sea que si es inyectiva. Esta función solamente sube. O sea que sí es inyectiva. No importa más, solamente sube. Aquí miren que no importa que haga esta curvita. ¿Por qué? Porque simplemente siempre va subiendo. Nunca bajó. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sabe que es sobreyectiva? Porque no sobra ninguna parte del eje Y. ¿Sí? O sea, empieza en infinito y termina en menos infinito o lo contrario. Empieza en menos infinito y termina en infinito. En este caso está recta. Las rectas inicia, obviamente se supone, no la pudimos graficar toda, obviamente, pero inicia arriba en infinito, baja y termina abajo en menos infinito. O sea que sí es sobreyectiva. Por lo tanto, esta función es una función biyectiva. Esta será sobreyectiva, también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque inicia abajo en menos infinito, sube y termina arriba en infinito, o sea que es sobreyectiva, por lo tanto esta función también es biyectiva. Recordemos que si algo que no les dije en el video, supongamos que hay una función, porque hay funciones así que se llaman las funciones racionales. Voy a borrar esta función roja y voy a graficar esta función que está con azul. ¿Sí? Esta es una función, es una sola función, a pesar de que son dos líneas, esta es una función racional. ¿Sí? Entonces, primero que todo, esta función solamente sube y aquí también solamente sube. Miren que subió, por allá llega hasta infinito y aquí también solamente subió. ¿Sí? En ningún momento se devolvió, o sea, como se cortó la línea ya no hay problema, ¿no? Ya no se ha devuelto. O sea, ya pasó por aquí, ya no volvió a pasar por esta parte. Y aquí ya no volvió a pasar por esta parte tampoco. El problema sería que estuviera una recta aquí y la otra aquí. ¿Sí? Entonces ahí sí sería, subió y volvió a bajar. Pero, o sea, solamente hay una parte de la gráfica y aquí hay otra parte. ¿Listos? Entonces, o más bien, si trazamos cualquier línea horizontal, solamente toca una vez a esta gráfica. Por eso esta gráfica es inyectiva. ¿Sí? Porque solamente una vez en cada lado. ¿Sí? Si trazamos líneas horizontales, siempre tocará una sola vez a esta gráfica. Ahora, esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque sí, se supone que inicia allá abajo, ¿no? Inicia en menos infinito, pero aquí, más adelante lo vamos a ver en las funciones racionales, hay una parte por la que no pasó la gráfica, miren aquí, que es este número. Por este número no pasó la gráfica ni aquí abajo ni aquí arriba. Entonces, como hay una parte que sobra, esta no es sobreyectiva, solamente es inyectiva. ¿Listos? Entonces espero que tengan en cuenta esta otra parte. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tenemos 4 funciones, todas las 4 son funciones. Ustedes van a describir o van a definir si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Voy a empezar por esta. Esta es inyectiva, ¿por qué? Porque es 1 a 1. ¿Sí? Les llega 1 o ninguno, no importa que sobre, lo importante es que les llegó 1 o 0, entonces en la inyectiva vale el número 0 y el número 1. Solamente es inyectiva. No es sobreyectiva, ¿por qué? Porque sobró. Esta inyectiva no es, ¿sí? Porque acuérdense que solamente puede llegarles una flecha o ninguna. Y aquí a este le llegan 2 y a este le llegan 2, pero no sobra ninguno. Entonces, para que sea sobreyectiva,
A todos les debe llegar o una imagen, o dos, o tres, o más, pero no les puede llegar cero, ¿listos? Cero imágenes no puede haber aquí. Perdón, cero flechas no puede haber aquí. Aquí puede haber cero o una. Ahora esta. Esta es biyectiva, ¿por qué? Porque primero es inyectiva porque a cada uno, mejor dicho, en resumen, si a cada uno le llega una flecha, es porque es biyectiva. ¿Por qué? Pues porque el 1 sirve para la inyectiva y sirve para la sobreyectiva. Entonces, no sobra ninguno, es sobreyectiva. Y a cada uno le llega una, es inyectiva, o sea que es biyectiva. En esta no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque sobraron. Tampoco es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay algunos con más de una. ¿Sí? Recuerden que es 0 o 1. Entonces esta no es ni biyectiva, ni sobreyectiva, ni inyectiva. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.